Bienvenidos amigos de Somos Trader, estamos de nuevo en nuestro canal con nuevo material. No se vayan a perder de esta estrategia que es altamente recomendable. Es que vamos a ello. Bienvenidos amigos traders de nuevo al canal de Somos Trader. Nos habíamos ausentado mucho tiempo desde la última vez que subimos un video, pero no vayan a creer que hemos estado descansando, hemos estado trabajando muy duro en una estrategia. He venido trabajando todo este tiempo en el que no he subido video, pero hemos estado subiendo videos cortos del canal que son patrones, los patrones de velas japonesas, los patrones gráficos que son muy importantes en la toma de decisiones de una operación. Es que si les interesa irlos a ver, cada patrón está en un corto para que repasen el patrón que más les interesa saber. Es que no se les olvide pasar por ahí y chequearlos. En esta oportunidad les traigo una estrategia que he venido trabajando ya en estos últimos meses y la he llamado, así como en la introducción que usted vio hace poco, que es de un carro a toda velocidad, le he puesto Aventador. Así le he puesto a la estrategia, no refiriéndose al lujo que uno puede llegar a tener sobre esto, sino que refiriéndome a la potencia del vehículo. Así de potente es esta estrategia que les voy a compartir y es una estrategia aplicada a TradingView. Vamos a ver la configuración y los parámetros a continuación y algunos ejercicios y pruebas de qué resultados nos da esta estrategia. Es que vamos a ello. Nos encontramos ya en la plataforma de TradingView en el euro dólar y nos permite esta plataforma usar 3 indicadores gratuitos y es exactamente 3 indicadores que lleva esta estrategia. Vamos por el primer indicador y le vamos a dar clic aquí donde dice Indicator y vamos a buscar el primero que se llama Bollinger Bands, que es justamente el que aparece aquí, Bollinger Bands. Le vamos a dar clic una vez acá para que lo seleccione ya en el gráfico y le vamos a dar clic a la estrellita para que te quede guardado y después vamos a hacer lo mismo y vamos a poner Bollinger Bands porcentaje de B. Este sería ya el segundo indicador. Le das clic la primera vez para seleccionarlo en el gráfico y la segunda vez para guardarlo en la estrellita, en el de acá, la segunda vez. Esos serían ya los primeros 2 indicadores agregados. Es que le damos clic acá para agregarlos y luego vamos a buscar el tercer indicador que es un RSI. Vamos a poner Relative Strength Index, que significa índice de fuerza relativa, y es el indicador que ya viene por defecto. No vemos acá que no está creado por nadie, lo tenemos aquí. Igual le vamos a dar clic para que seleccionarlo en el gráfico y le vamos a dar un clic en estrellita para que nos quede guardado. Le damos clic y lo seleccionamos, cerramos acá y aquí tenemos ya los 3 gráficos de la estrategia Aventador. Ahora vamos con la configuración de cada uno de ellos. Empezando, vamos a configurar primero la banda de Bollinger. Le damos clic en la tuerquita que aparece acá, aquí arriba. Le damos aquí a esta tuerquita que está acá, le damos clic y nos va a aparecer esta configuración que está acá y le vamos a poner una variación de 50 en una media simple con una desviación de las bandas de 2.1. Esa sería la configuración que tendría la banda de Bollinger y le vamos a poner un color. Yo le voy a poner un color anaranjado, haciéndole atributo al vehículo que vimos en la introducción del video.
que es anaranjado, por eso la estrategia se llama aventador. Le damos OK y ya tenemos configurado la banda de Bollinger. Hoy nos dirigimos al siguiente indicador, que lo tenemos en la parte de abajo, a este sector de aquí. Tenemos el siguiente indicador y vamos a seleccionar la parte de la tuerquita para poder configurarlo, y nos aparece por defecto 20. Le vamos a colocar 50, siempre con una desviación de 2.1, y en el estilo le vamos a poner siempre el color anaranjado y le vamos a dar OK. El siguiente indicador es el RSI, y igual vamos a buscar la tuerquita, le damos clic ahí y en input lo vamos a dejar tal cual como está aquí, solo que le vamos a dar un color, el color anaranjado. Tiene una media, se la vamos a dejar de 9, una media simple. Le vamos a dar OK, pero antes le vamos a poner un color verde y le vamos a dar OK. Aquí tenemos ya la configuración de la estrategia aventador, que consta de 3 indicadores. El primero de ellos es el indicador de las bandas de Bollinger, que son estas bandas que están acá. Este indicador es muy conocido, por si no lo conoces, se llaman bandas de Bollinger. Y el segundo indicador es un porcentaje en B de la banda de Bollinger, que está aquí abajo. Y el otro indicador, que es el RSI, un índice de fuerza relativa, que nos va a medir la sobrecompra y la sobreventa. Esta configuración que tiene la banda de Bollinger no es una configuración que yo me la he inventado. Esta configuración ya aparece en el libro de las bandas de Bollinger, que lo tenemos por aquí. Les voy a dejar un link para que ustedes puedan acceder a, no todo el libro, pero hay buena parte del libro en el que pueden ustedes leerlo gratuitamente. Entonces, de este libro es que yo he sacado, del propio creador de las bandas de Bollinger, que se llama John Bollinger, he sacado esta configuración, y él dice que se puede manejar esta configuración de la banda de 2.1 a la cuando se está utilizando una media de 50, y el porcentaje de B, que es un indicador adicional, ya lo estamos manejando también con un nivel de 50, al igual que la media de 50 de la banda de Bollinger, y el otro indicador que lo acompaña, que es recomendado, otro indicador como es el RSI, para medir, identificar cuando es estas entradas o estas donde aparece el límite de la banda de Bollinger, que ahorita lo vamos a explicar. El primer ejemplo que vamos a ver es el siguiente: cuando la banda de Bollinger, cuando el precio alcanza una sobrecompra. Entonces eso se ve en la banda de Bollinger. Es justamente en este sector donde se ve que las velas, salen de la banda de Bollinger. Eso te está indicando que hay una sobrecompra. Entonces lo que vamos a identificar aquí es cuando hay una divergencia, que es justamente en este sector, es donde se forma la divergencia. Lo acompaña la banda de Bollinger del porcentaje en B abajo, y también lo está acompañando el RSI como una confirmación de esta divergencia. Entonces es aquí cuando surge una oportunidad en donde el precio podría, porque siempre podría, irse ya a un movimiento contrario a la banda, que es lo primero que va a hacer el precio, es buscar la banda de en medio. Ya dependerá la fuerza que lleve de querer o rechazarla o atravesarla. Ese sería el primer ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo más. Aquí tenemos otro ejemplo en donde el precio atraviesa la banda de Bollinger. Acá la atraviesa, indicándote que hay sobrecompra. También el RSI te lo está indicando, y aparece la divergencia acá arriba. Abajo también se refleja, y en el RSI está haciendo también la confirmación de esa divergencia. Esta divergencia tiene que ser totalmente en la misma dirección en donde se está dando en la banda de Bollinger, igual en el porcentaje en B, igual en el RSI tiene que efectuarse esa divergencia. Esto es como un espejo que se está dando en los indicadores. Ahí se está confirmando que hay una divergencia, y el precio
puede que empiece a agotarse, y lo primero que va a hacer es buscar su media principal, que en este caso es la media de 50, y si la atraviesa es muy probable que tome más fuerza bajista. Este sería ya el segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo ya por último, y después vamos a verlo. Aquí tenemos el otro ejemplo, un poco más complicado de identificarlo, pero aquí ya el precio sale de las bandas de Bollinger. Vemos que hay una sobrecompra en los tres indicadores, salen del nivel de 70, 80, y vemos que aquí en este sector se forma la divergencia desde este punto a este punto. Vemos que está la divergencia, al igual que en el porcentaje en B, tanto como en el RSI. Vemos que lo acompaña como confirmación de esta divergencia. En este sector de acá justamente se está efectuando la divergencia, y el precio busca un agotamiento, el primero buscando su media, que en este caso es una media de 50, y busca atravesar la otra banda de Bollinger. En este caso se fue lateral, pero al igual siempre ya tomó una tendencia bajista después de esta divergencia. Bueno, amigos traders, aquí terminamos el video, sin antes sugerirles, si quieren ver toda la operativa que yo hago en las opciones binarias, está en este canal. No dejen de visitarlo, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a ver toda la operativa que yo hago en la semana. Este canal reciente lo he abierto en esta semana, y aproximadamente en 3 horas se va a estrenar este video que se encuentra aquí, para que lo vayan a ver, que es del trading de cierre de mercado, que todavía no se ha estrenado. En 3 horas después de este video se va a estrenar, y revisen ahí, aquí subo yo toda la operativa que hago en opciones binarios paso a paso. Es que hasta el próximo video, amigos traders.